Esta es una historia de la que en mi casa nunca se habla en voz alta. Es de esos secretos familiares que todos conocen pero que se entierran bajo capas de silencios. Cenas navideñas fingidas, un respeto impuesto que nunca se ganó, sino que se arrebató por el miedo. Es la historia de mi abuelo, el hombre que durante décadas gobernó a nuestra familia a base de golpes y terror. Para el resto del pueblo, el abuelo era un hombre intachable. Era un ejidario respetuoso, un tipo de campo de esos de sombrero, que iba a la iglesia los domingos y saludaba a todo el mundo con un fuerte apretón de manos. La gente decía, don Aurelio es un hombre de una sola pieza, pero esa pieza estaba hecha de pura crueldad. Dentro de las cuatro paredes de su casa, la realidad era un infierno. Mi mamá y mis tíos crecieron sabiendo que el menor ruido, una calificación baja, un plato mal lavado o simplemente que el abuelo tuviera un mal día en el campo, era motivo suficiente para que se desabrochara el cinturón de cuero grueso. Y no solo era el cinturón, usaba las manos, las botas, lo que tuviera cerca. Mi abuela llevó la parte peor. Pasó 50 años de su vida agachando la cabeza, tapándose los moretones con maquillaje barato o inventando que se había caído en la cocina, ante los ojos cómplices de los vecinos que preferían no meterse. Lo más feo de crecer en una familia así es ver cómo el miedo se hereda y deforma a las personas. Cuando mis tíos crecieron, algunos repitieron el patrón con sus propios hijos, y los que no lo hicieron quedaron tan traumados que se volvieron sumisos, incapaces de levantar la voz al viejo. Yo era adolescente cuando empecé a ser consciente de la gravedad de las cosas. Ir a la casa de los abuelos los domingos no era un plan familiar feliz. Era como entrar a una zona de guerra con tregua. Todos caminábamos de puntitas. Nadie se reía demasiado fuerte. Nadie contradecía al abuelo. Él se sentaba a la cabecera de la mesa, mirando a todos con unos ojos fríos, disfrutando del poder que le daba saber que todos le temían. Si mi abuela se tardaba un minuto en servirle la comida, él solo azotaba el vaso contra la mesa y toda la sala se congelaba. Ese maldito sonido me revolvía el estómago. El gran estallido familiar ocurrió hace unos 6 años, en el cumpleaños de mi mamá. Estábamos todos reunidos en el patio de la casa. Mi abuelo ya estaba viejo. Usaba bastón y arrastraba los pies, pero su maldad seguía intacta. Empezó a tomar mezcal y, como siempre, el alcohol sacó lo peor de él. Empezó a insultar a mi abuela enfrente de todos, a decirle que era una inútil, que la comida no servía. Mi abuela, ya anciana y cansada, cometió el error de responderle y pedirle que la respetara frente a sus nietos. El viejo se transfiguró con una agilidad que nadie esperaba para su edad. Se levantó, alzó el bastón de madera pesado y se la estrelló en el hombro a mi abuela, tirándola de la silla. Mis tíos, hombres de más de 40 años, se quedaron petrificados, mirando al suelo como niños castigados. El miedo los tenía congelados, pero mi hermano mayor, que tenía 22 años, ya no toleraba esa basura. No se quedó cruzado de brazos. Se interpuso entre el abuelo y mi abuela. El viejo, acostumbrado a que nadie le hiciera frente, le soltó un golpe en la cara a mi hermano, pero mi hermano no se agachó. Le detuvo el brazo, le quitó el bastón y lo empujó de vuelta a su silla. Recuerdo perfectamente las palabras de mi hermano, que temblaba de la rabia. Ya basta, viejo maldito. Una sola vez más que le levantes la mano a mi abuela, o a quien sea, y te juro por mi vida que te voy a refundir en la cárcel. Se acabó tu dictadura. El abuelo lo miró con un odio puro, pero por primera vez en su vida también vio destello de cobardía en sus ojos. Los golpeadores son cobardes, solo atacan a quienes se saben débiles. Al verse superado físicamente y ver que la nueva generación ya no le tenía respeto, se tragó su orgullo y se quedó callado. Ese día, la familia se dividió por completo. Mis tíos, en lugar de apoyar a mi hermano y defender a su madre, se enojaron con nosotros. Dijeron que éramos irrespetuosos, que con los padres no se mete uno, y que había arruinado la fiesta. Prefirieron defender al monstruo que los crió a golpes, antes de admitir que habían sido unos cobardes toda su vida. Mi mamá, mi hermano y yo sacamos a mi abuela de esa casa unas semanas después. Se vino a vivir con nosotros sus últimos 3 años de vida. Fue la primera vez que la vi sonreír de verdad, que la vi dormir en paz sin temor de despertar a mitad de la noche por una golpiza. El abuelo se quedó solo en su caserón. Mis tíos lo seguían visitando por compromiso o por la herencia de las tierras. Pero el viejo se volvió un ser amargado y huraño. Falleció hace un par de años. Al funeral fue mucha gente del pueblo, esos que solo conocían la fachada del gran hombre trabajador, llorando y llevando coronas de flores gigantes. Mis tíos nos miraban con resentimiento, como si nosotros hubiéramos sido los malos de la historia por haber roto el silencio.
pero mi hermano y yo nos quedamos tranquilos. Al ver ese ataúd bajar, no sentí tristeza, sentí un alivio enorme. Sentí que el monstruo por fin había dejado de respirar y que, al menos en nuestra rama de la familia, la cadena de violencia, golpes y miedo se había roto para siempre.